Bueno, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Ramírez Valderas y bueno, yo voy a hablar de lo que es Michel Foucault. Quizás, bueno, ya mi compañera Adriana hizo una breve introducción de quién era Foucault en la clase pasada. Y bueno, lo que yo voy a hablar principalmente es acerca de lo que es la psiquiatría. Ahora sí que lo que se enfoca principalmente en lo que es una crítica total a las instituciones, pero en este sentido a las instituciones psiquiátricas. Lo que me basé principalmente es en su obra de Historia de la Locura en la época clásica, y es donde vamos a tomar más las ideas que tiene Foucault acerca de este tema de la psiquiatría y bueno, como tal de la locura en sí. Nos empieza a hablar sobre que era antes, en la época clásica, se tenía como el tema de que la locura era como tal una enfermedad. Y entonces lo que hacían es que simplemente los trataban de distinta forma, ya no los trataban como ciudadanos que pertenecían a esa sociedad, sino que los excluían. O sea, llegaba al punto de que decidían expulsarlos de la ciudad totalmente y los mandaban lejos, o sea, ya sea que los recogieran y los fueran a tirar por ahí, pero ahora sí que saliendo de la ciudad, y lo dejaban así simplemente al ahí se va en cualquier lugar, y ya regresaban simplemente para eso, para tenerlos lejos de lo que era la ciudad. Entonces fue cuando se empezó como a enfocar más en esto, lo que es el ámbito de la psiquiatría, y se empezó como a querer ya más o menos tenerlos a todos juntos para que ya no hubiera como tal una cierta contaminación o una cierta, por así decirlo, que la gente se pudiera contagiar de la locura. Entonces lo que hacían es que en institutos empezaban a meter a las personas. En esa época estaba muchísimo lo que era la epidemia de la lepra. Entonces en esas instituciones metían a enfermos con lepra, metían a muchísimos criminales, ahora sí que tanto criminales en general de cualquier delito, también metían a eso, lo que eran enfermos, y también se decía que metían a gente muy pobre, gente que no tuviera recursos para ahora sí que poderse sustentar, y personas como tales o que fueran catalogados como personas enfermas mentalmente, sino que simplemente personas que fueran diferentes, que no supieran como tal el que estudiar, personas que simplemente tuvieran una forma de pensar distinta, ya eran catalogados como dentro de la locura, y ya ahora sí que eran excluidos de la sociedad, ya no pertenecían, y como lo comentó, los llevaban a institutos que estaban fuera de las ciudades para evitar un contagio, para evitar que las personas, que toda la sociedad se volviera ahora sí que pues loca, vaya. Que Foucault empieza a decir es a ver esto, que realmente ya es un trato inhumano, es un trato el cual ya no están agarrando a ya ahora sí que ya no ven a las personas, simplemente las ven como algo, un problema. Empiezan ahora sí que a controlarlo y alejarlo de la ciudad para ahora para que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo. Foucault empieza a ver como tal este encierro, este excluyimiento, bueno, más bien empieza a ver este encierro y esta separación de estas personas, ahora sí que separarlas totalmente de lo que es la sociedad. Y entonces se empieza a enfocar como tal en lo que es analizar por qué, o sea, como analizar el sistema que están teniendo para ahora sí que tratarlos. Entonces es cuando sale una cierta reforma, lo que es se le conoce como la reforma psiquiátrica. Y bueno, lo que la reforma psiquiátrica busca es busca el objetivo de tener a una sociedad más tranquila, más estable, en donde las personas que tengan problemas mentales, que se les conozca como locos, tenerlos ya como un trato humano. Y empieza mucho lo que es varias tipo terapias, y empieza lo que es el medicamento, pero lo que hace Foucault es que empieza igual a criticar esto, que realmente esto no es como un buen trato, o sea, para él sigue siendo inhumano el hecho de excluir a las personas de la sociedad, y que muchísimas veces, que era la mayoría, más del 90%, esas personas eran encerradas en estos institutos, que bueno, ya se les conocía como hospitales, se les encerraba y en contra de su voluntad, ya no era como tal el que fueras tú y te diagnosticaran, o definitivamente era, lo agarraban y lo metían en estos hospitales en donde ya eran reprimidos de su libertad y ya tenían un cierto control, y era cuando les comento entran los farmacéuticos. Entonces es como un tratamiento supuestamente médico, lo que es la psiquiatría médica. Y bueno, así como empieza esto y que Foucault empieza a hacer esta crítica, empieza también a nacer el movimiento, lo que es el antipsiquiátrico, pero como tal,
eso, que también eran médicos los cuales estaban en contra de lo que es la psiquiatría farmacéutica, ya que lo que hacían, bueno, para Foucault lo que él piensa, que ahorita vamos a hablar ya más profundamente, lo que Foucault dice es de que estos no son como un interés, o sea, no tienen el interés de curar a las personas. Porque en primera, para él decía que, bueno, en su momento, no para él, más bien en su momento, encerraban a cualquier persona, como les comento, a veces hasta por la misma tipo de religión, alguna creencia, o en su momento lo de la homosexualidad, que era ahora sí que contemplada como una enfermedad mental. Eran estas personas ya medicadas, o sea, ya se les empleaba un medicamento supuestamente para curar. Pero lo que Foucault dice es que realmente esto es una forma de controlar a las personas, ya que las inhibes. O sea, son medicamentos los cuales van a sedar a la persona, o sea, y van a tener cierto control sobre ellas. Y por eso cuando vas, puedes observar, tanto ya sea películas o documentales, cuando es un hospital psiquiátrico, las personas están como en cierto, podría decirnos, nivel de emocional y eso como neutral. O sea, ya no sienten esas emociones, ya simplemente son como una especie de robots, los cuales es como, ok, vas, haces tus actividades, o sea, ir al baño, bañarse y dormir, es literal lo que hacen, ya no hay como tal ese pensamiento más allá, ahora sí, ya no son ellos mismos, ya es un cierto regimiento, ya es una forma de poder, y es lo que Foucault le da como tal a la psicoterapia, le da dos definiciones. Una es como tal un tratamiento médico para curar, y la segunda dice que es un poder donde es un amo y un sirviente, porque es lo que empieza a hablar de que ahora sí que la psiquiatría médica se encarga de eso, de inhibir a las personas. Bueno, eso es más o menos la postura que tiene Foucault acerca de lo que es la psiquiatría médica, que es un trato totalmente inhumano. Y bueno, yo ahorita estoy de acuerdo, pero vamos igual, les voy a empezar a hablar de también cómo es que la psiquiatría empieza a nacer, dónde se basa para decir que tienes tal problema mental. Foucault realmente tiene toda la razón. La psiquiatría no es como tal podría decirlo, una medicina con un respaldo, como puede ser algún estudio. Lo que la psiquiatría se empieza ahora sí que a basar es, les digo, como comentamos, un trato totalmente inhumano. O sea, es un trato el cual empiezan a crear bueno, nace para la psiquiatría para poder tener como ese sustento donde se van a basar. Van a hacer lo que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el cual, bueno, ahorita el vigente es la edición 2013, la cual consta de 943 páginas, donde está repleta de diagnósticos para ciertos trastornos mentales. De acuerdo a ese manual, los psiquiatras se basan en eso para poder medicar a las personas. Pero tú dirás, bueno, entonces debe de haber un trasfondo médico, un trasfondo de estudios. Pero no, definitivamente no. Bueno, lo que hace este manual abarca muchísimas cosas que son todos estos trastornos, de los cuales muchos actualmente ya depende de cada quien, pero son falsos, muchísimos de ellos. Y bueno, lo que hace es que la psiquiatría crea una especie de formato en donde tiene como problemas de la vida real, como lo es, no sé, quizás los nervios antes de hacer un examen y ya te diagnostican con ansiedad. No sé, que te sientes triste, ya tienes depresión. No sé, que estás un poco hiperactivo, ya tienes TDA y cosas así, ya empiezan a dar términos, ya empiezan a dar diagnósticos sin siquiera realizar como tal un estudio. El primer manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que es conocido como el DSM, contenía 130 páginas, el primero que se realizó, que se escribió. Y bueno, eran varios trastornos, pero como les comento, incluían cosas que es del día a día de muchas personas. Por ejemplo, incluía el hecho de morderse las uñas. El morderse las uñas era un trastorno mental. Y como les comentaba, a la homosexualidad antes también estaba considerada como una especie, bueno, no una especie, más bien estaba considerada como un trastorno mental, un problema. Y bueno, lo que hace es que el DSM no se basa en lo que es causa y efecto.
O sea, no busca la causa de las cosas. O sea, es por eso que pueden dar diagnósticos enseguida, porque no busca eso, no busca el antecedente. Simplemente es, ok, tienes esto y ya. O sea, da el diagnóstico, no busca como tal el por qué es esta causa, la psiquiatría, como puede ser, no sé, alguna psicoterapia que busca los problemas de antes. No, esta simplemente dice, tienes esto, y ya te da un diagnóstico. Y bueno, ¿cómo es que se vota todas estas? Más bien, ¿cómo es que llegan y se, como ahora sí que aprueban estos trastornos? Bueno, para poder añadir trastornos y para poder eliminar trastornos se hace mediante una votación. Así como lo escuchan, para poder ver si, si el trastorno va a seguir dentro del DSM o se va a añadir a un otro, se hace una votación y es el por el cual es más como algo político. Por ejemplo, lo que fue la homosexualidad. eh, por el ámbitos políticos fue que se decidió quitar la homosexualidad como un trastorno. Y entonces es cuando dices, realmente no es nada médico, es simplemente cosas totalmente políticas por un pensamiento de personas, ahora sí que podríamos llamarlo personas, con mentalidades muy cerradas, con mentalidades que simplemente no se expanden. Para ellos es ahora sí que un régimen, un libreto el cual dice tienes esto y esto. Y entonces lo que empieza es que la tercera edición del DCM, que fue después de 1980, empezó a buscar el tema de que fuera algo científico, o sea, basarse en que el DCM realmente tiene fundamentos, ahora sí que científicos, y no solo por, como decíamos, una votación. Entonces lo que decide es que más o menos a partir de 1965 se expone la teoría de que hay un cierto desequilibrio químico dentro de las personas, principalmente en el cerebro, y entonces ya es porque tienes este problema porque te hace falta cierta sustancia química en tu cerebro. Y no hay como tal ese estudio, no hay un estudio que te diga te falta tal cosa y te la voy a dar mediante una pastilla. O sea, puede que muchas veces sí sea posible de cuando te faltan, no sé, alguna sustancia como el calcio o algo por el estilo, pero ya buscaban algo, un sustento científico, pero sin pruebas, sin alguna especie de estudio el cual demostrara que realmente tienes esa falta de ese químico. Entonces esta teoría acerca de que falta una sustancia química, principalmente dentro del cerebro, bueno, se basa en, bueno, le da un impulso al mercado farmacéutico y es cuando empiezas a encontrar en la televisión anuncios donde literal, o donde están enseñando, te están promocionando un medicamento psiquiátrico, te está diciendo, no sé, ejemplo, vamos a poner la depresión. Oye, te sientes triste, casi no comes, te cuesta dormir. Lo más seguro es que sea depresión. Consulta a tu médico y pide esta medicina o algo así. Y entonces es cuando se salió de control este hecho y fue cuando más la psiquiatría y la farmacéutica hicieron relaciones muy estrechas por ese hecho, ese simple hecho de que utilizar esta especie de trastornos para poder tener una campaña enorme de mercadotecnia. Y entonces encontrabas día a día en todos los canales de televisión comerciales promocionando medicamentos psiquiátricos. Y bueno, esto le da más auge al hecho de que, bueno, más bien le da más como un enfoque que realmente no es algo, no es algo humano. O sea, es el hecho de decir y empezar a querer medicar a esas personas simplemente por el hecho de eso es como si empezaras a promocionar medicina para el cáncer o algo así, pues no es algo que todas las personas tengan. Son casos especiales y hay estudios que tienes que hacer para que puedas comprobar que tienes ese déficit de alguna sustancia, de que tienes ese problema, esa enfermedad. Otra de las fallas que hace darse cuenta que realmente el problema en el DSM es muy grande es de que estos mismos no pueden dar una definición a lo que es el trastorno, un trastorno mental. Lo que dice, voy a citar textualmente lo que dice el DCM. Aunque este manual proporciona una clasificación de trastornos mentales, se debe admitir que no hay definición que adecuadamente especifique límites precisos para el concepto de un trastorno mental. Entonces, prácticamente un libro, ahora sí que un manual que nos dice que hay trastornos mentales, nos dice que no hay una definición de un trastorno mental, que no existe.
Y entonces, ¿cómo es que puedes catalogar, ahora sí que catalogar muchos trastornos si no puedes definir lo que es un trastorno mental? Y es cuando empieza todavía más la duda si realmente esto es algo verídico, algo que sea real y algo que tenga un sustento científico que asegure a las personas que es real, que necesitan tal medicamento. Aquí es cuando la farmacéutica y la psiquiatría, como les comentaba, dan un impulso muy grande en lo que son relaciones como tal sobre negocios. Y es cuando el 98% de las personas que asisten a una cita con un psiquiatra, el 98% sale con una receta para poder, ahora sí que sale diagnosticado y con una receta médica. Ya desde la primera cita te hacen un diagnóstico y ya te mandan un medicamento el cual ya tienes que empezar a administrarte. Muchos médicos denominan como tal a la psiquiatría como dinero fácil, ya que no hay que hacer como tal un examen físico, no hay que hacer un estudio, simplemente es ver, compararlo con una tabla, decir, ahora sí que diagnosticar, llenar una receta y tanto ganaste dinero como, más bien ganaste dinero por el hecho de ya tener la consulta y empezar a dar consulta constante para ver como tal el progreso que tienen las personas. Ya es generar dinero, ya es generar bastante. Y lo que también tiene como tal ventaja es de que los psiquiatras, bueno, más bien no ventaja, como lo decíamos, hay personas, el psiquiatra lo que hace es ya medicar desde la primera cita. Y bueno, yo voy a compartirles algo personal. Yo, por ejemplo, también se me hizo muy interesante ver esto y no les voy a negar. Ahorita que estuve investigando y viendo varios videos y libros, realmente es algo muy cañón. Ahora sí que me afectó bastante, ya que yo acudo con un psiquiatra y efectivamente te das cuenta de muchas cosas y lo ves que es real. Y bueno, estoy diagnosticado con depresión mayor y ansiedad. Y bueno, consumo igual, estoy medicado, los cuales son, bueno, bastantes medicamentos que tengo ya administrados. Pero algo que me di cuenta antes de tanto investigar sobre este tema y fue esa misma vez que fui a la consulta, que la consulta dura 45 minutos y que en 45 minutos jamás me preguntara algo de el hecho de por qué me siento así. Simplemente era algo con un estudio superficial, un estudio parcial, el cual no profundizó. Y en menos de 45 minutos pudo dar un diagnóstico y pudo medicar. O sea, desde la primera cita estaba yo ya medicado. Y estos medicamentos tienen un fuerte impacto ya que, como lo comentaste, que ya el medicamento no tiene como tal un efecto, no está comprobado que tenga un efecto realmente bueno. Hay muchísimos casos, por así decirlo, demasiados antecedentes de personas que son testigos de que el medicamento realmente no ha funcionado y algo que dicen es de que existen efectos secundarios. Hay medicamentos psiquiátricos los cuales dicen que pueden ser maléficos en el hecho de que tengan efectos secundarios, pero lo que un médico comentaba es de que realmente no existen efectos secundarios, existen efectos, pero lo que hace la farmacéutica es decir, ok, los efectos buenos, vamos a llamarlos, que es la función del medicamento, pero los malos son efectos secundarios. Entonces, solo existen efectos. Y entonces, si es malo es porque realmente ese medicamento tiene ese efecto, no es porque sea un efecto secundario. Y lo que dan es de que muchísimos de ellos tienen ciertas escritas, tienen bastantes leyendas, las cuales dice que este producto o este medicamento puede ser que tenga efectos secundarios y tenga más probabilidad de que la persona tenga más pensamientos e intentos suicidas. Y entonces es como las cajetillas de cigarros. O sea, literal la cajetilla igual que dice este producto te puede dar cáncer. Un medicamento que aparentemente es para curar y tener una mejor salud mental te está diciendo que si te lo tomas puedes llegar a ser más propenso a tener ideas suicidas. Y la verdad es de que no se les voy a negar, la primera semana y media que empecé a tomar el medicamento, sí, realmente es que es real, es comprobable, yo se los puedo decir. Les digo, es algo muy personal, pero la verdad es que sí me gustaría explicarlo, ya que este tema me gustó demasiado. Es un tema que les digo, lo estoy viviendo actualmente en mi vida.
Bueno, lo estoy viviendo actualmente. Y es verdad, realmente tienen un efecto, si les soy sincero, no sientes como tal una mejoría como tal del medicamento. Y ahorita les voy a comentar más porque también ya ahorita empecé a dudar acerca de los medicamentos. Y es real, o sea, empiezas a tomar el medicamento y en un lapso de tiempo llegan los pensamientos, aumentan los pensamientos de quererlo intentar o a veces ya, vas a hacerlo, vas a intentarlo. Y es cuando en vez de haber tenido un efecto benéfico, al contrario, o sea, hay personas que estos medicamentos les generan problemas a mayor. O sea, también otro de los efectos secundarios es de que justamente ese mismo medicamento, después de eso, les digo, si hubo un contratiempo, si hubo algo más fuerte que como les comento puedo comprobarles de que ese medicamento te hace pensar más, te hace más mal que bien, que tuvieron que aumentar la dosis y varios, y después de que aumentan la dosis y aumentan los medicamentos, empiezas a tener como tal esos otros efectos que repercuten a lo largo de todo tu cuerpo. Y algo que también sucede es de que muchas personas empiezan a tener, por ejemplo, espasmos musculares, tienen Parkinson, tienen otros problemas a futuro. A veces terminan perdiendo alguna extremidad en el aspecto de que quedan paralizados. Y sí, la verdad es de que sí, después de que también empecé a consumir medicamento, mi pulso totalmente se fue. O sea, tengo un pulso ya ahorita horrible. A veces hasta me cuesta trabajo escribir con lápiz o pluma. Y entonces es cuando realmente empiezas a preguntarte si estos medicamentos son buenos, realmente te curan, realmente te proporcionan un bien. Estos impactos acerca de lo farmacéutico en la psiquiatría ha aumentado, ha rebasado niveles inimaginables, con decirles que un psiquiatra llamado Joseph Biederman creó el trastorno bipolar pediátrico y que puede ser diagnosticado desde que el niño abre los ojos, que tan solo ahora sí que en tan solo 9 años multiplicó los niños con trastorno de bipolaridad, lo multiplicó 40 veces en solo 9 años con diagnósticos de bipolaridad. Y es cuando dices, un niño es normal de que pueda tener como tal ciertos comportamientos emocionales muy cambiantes porque está creciendo. Igual lo que puede ser una especie de hiperactividad también existe. Pero eso no suena tan, ahora sí que es, o sea, suena demasiado inhumano el hecho de ya poder decir, voy a diagnosticar a niños. Existe una especie de DCM, pero es para bebés, es para infantes, el cual se llama DC y es de 0 a 3 años. Y entonces también existe un registro de los cuales son los trastornos mentales para estos pequeños. Y es cuando dices, ¿cómo vas a poder diagnosticar? ¿Cómo quieres ahora darle un medicamento psiquiátrico a un niño que ni siquiera ha cumplido ni 10 años? Literal es de 0 a 3 años. Y desde entonces ya hay un cierto manual el cual te dice qué trastornos puede haber. Porque ya sea que el niño llora mucho, que el niño juega demasiado, el niño está muy hiperactivo, ya se les puede dar medicamento psiquiátrico a niños que simplemente es parte de su desarrollo, el hecho de ser como muy hiperactivos, muy espontáneos, en los cuales son muy extrovertidos, pero ya existe eso. Y es cuando también en Estados Unidos lo que ha pasado es que en las escuelas antes de ingresar a las escuelas ya se les está dando ese como tal diagnóstico y esas recetas médicas para que los niños tengan una conducta adecuada como debería de ser. Y por ejemplo, cada año la industria psiquiátrica usa el DCM para facturar más de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos. Y eso que solo es de un país. O sea, en un país por año facturan 100 mil millones de dólares simplemente por eso de los seguros. De todo esto es acerca de medicamentos psiquiátricos. Y es cuando empiezas a decir, esto no es normal, esto es inhumano, como decía Foucault. Es una especie de inhibir a las personas, ya que estos medicamentos no tienen como tal eso, una comprobación científica, un estudio que te diga tienes esto. Solamente porque digas que lloras y tal, ya te diagnostican con cierta cosa. Les digo, en mi experiencia fue llegar, entregar un formato, que eran muchas hojas que me mandaron de antes. Era imposible que pudieras leerlo eso, siquiera en un día, no puedes leerlo en un día, no puedes registrarlo. Se lo di 15 minutos antes de que me tocara mi cita. Y les digo, ese día saliendo, ya estaba medicado y ya tenía un diagnóstico.
Y entonces es cuando se ha perdido mucho lo que sería lo ideal, una terapia en la cual busques realmente cuál es la situación por la cual tu estabilidad emocional está mala. Simplemente, bueno, ustedes lo podrán ver quizás ahorita en nuestra actual sociedad. Los jóvenes están teniendo demasiados problemas en el hecho de que son más propensos a que hay muchos casos de depresión, de ansiedad. La psiquiatría, y en especial la psiquiatría farmacológica o farmacéutica, lo que hace es ya no busca el hecho de ver a la persona, más bien ya no ve a la persona, simplemente lo ve como un objeto, ya no ve al paciente como eso, como una persona a la cual quieres ayudar. Ya la psiquiatría farmacéutica lo que hace es verlo como un objeto, una fuente de dinero a la cual ya no le preguntas, ya no te preocupas realmente por su bienestar, simplemente es suministrar y buscar realmente es buscar el dinero, ya no es una terapia, ya no es ayudar a esas personas. Y ustedes lo han visto, bueno, se cerraron muchísimos institutos psiquiátricos, más los manicomios, donde a las personas se les tenía en muy malas condiciones, y actualmente todavía existen institutos psiquiátricos los cuales están en pésimas condiciones, muy deplorables, y donde a las personas no se les trata como personas, o sea, es tenerlos encerrados y es tenerlos en un cierto, como decíamos, un modo neutral por tanto medicamento que es suministrado, por la tal represión que tienen. Y es como Foucault lo dice, la psiquiatría actualmente, bueno, en su momento y actualmente es una forma de poder, una forma de poder controlar a las personas, en donde simplemente inhibes, o sea, más que poder ayudar a la persona, ayudar a la sociedad, lo único que haces es inhibir, y como tal inhibir el problema. Es decir, ¿sabes qué? Tienes esto, te voy a medicar, y ya lo tienes hasta cierto punto dominado, estable. Y es cuando les comento, o sea, es realmente que el medicamento pueda ayudar. Hay muchos testigos de un video que logré ver acerca de lo de la que es lo que es la psiquiatría. También, bueno, también aquí en la descripción del video voy a dejar también el link si lo quieren ver. Es un video que dura alrededor de una hora y tantos, una hora y tanto, y habla mucho de eso, habla mucho de lo que es la psiquiatría farmacéutica, y nos habla de eso, de que es un problema ya realmente muy serio el hecho de que muchas personas, al ser medicadas por cosas tan simples como personas que fuman, ya es un trastorno, y te voy a medicar por eso. Ok, te muerdes las uñas y te voy a medicar por eso. Y es como lo comentábamos, cosas tan simples como el hecho de que quizás solamente estás estresado por el trabajo, estás estresado por un examen. Ya hay un diagnóstico que te va a decir, tienes ansiedad y te voy a dar tal medicamento. Y bueno, lo que pues obviamente se enfoca principalmente ahorita lo que es la materia del humanismo y ética, es ese hecho de que decir que la psiquiatría y la farmacéutica no es realmente, ya no es un trato humano, ya no tratan a las personas como personas, simplemente ya son objetos, ya no se preocupan por ese bienestar, ya no dan terapia, ya no las tratan como lo debería de ser una persona. Ya es administrar medicamentos simplemente para inhibir ese problema. Y lo peor es de que no solo se escucha feo por el hecho de decir no voy a curar, sino solo voy a inhibir, sino que más que eso, lo que están haciendo es producir dinero, es hacer una producción a base de personas que no tienen nada. Muchas personas, como lo comentábamos, les dan un diagnóstico el cual es totalmente falso. Voy a inhibir a esas personas, voy a medicar a niños porque simplemente porque el niño es rebelde, hace berrinches, tiene TDA, y lo voy a medicar. Ya es algo que simplemente no tiene nada de ética, ya no es nada humano. Y es lo que debería de ser, deberían más bien de promocionar, de preocuparse por dar una terapia, por realmente buscar, ya que las personas somos distintas, todas las personas son distintas, y lo que es esto, lo que es el DSM, ya es una tabla llena de cosas que no, o sea, generaliza a las personas, y no todas las personas están lo mismo. Puede haber alguien que tenga como tal esa tristeza, si lo queremos llamar, que exista la depresión. Esa persona tiene depresión, no sé, porque tiene problemas en su casa, porque tiene problemas de autoestima. Otra persona va a tenerla porque tuvo problemas con su pareja, porque tuvo problemas, sufrió un trauma.
Y va a ser por cosas distintas. Cada persona debe de superarlo de una forma totalmente distinta. Y no tienes que generalizar, no tienes que empezar a juntar todo y decir, ok, pues sabes qué, lloras, no puedes dormir, te voy a dar este medicamento por tanto tiempo. Y eso, volver a las personas ya dependientes de un medicamento y hacerles creer que ese medicamento les está haciendo un bien y que vayan a vivir toda su vida consumiendo un medicamento. Y es algo increíble ese hecho de que puedan diagnosticarte en tan solo 45 minutos o solo por haber rellenado una hoja que tiene 10 incisos y porque respondiste toda C ya tienes esto, o porque y respondiste esto ya tienes también esta otra cosa. Entonces es algo que deberíamos de ponernos a pensar y decir, wow, realmente esto está pasando con nuestra sociedad, realmente el mundo es así ahora. No sé, mi conclusión sería el hecho de que hay que ponernos a pensar, hay que ponernos a reflexionar y ver el mundo como actualmente es. Y no les voy a negar, o sea, sí existen problemas, sí existen porque, pues les digo, yo estoy ahorita en esta situación y sé cómo se siente, realmente sé lo que es y sé que es muy difícil, realmente es algo muy difícil, pero yo creo que ahora, habiendo estudiando todo esto, yo ahora sí dudo demasiado de los medicamentos, pero lo que sí debes de buscar es ayuda, buscar terapia. Y si tú te sientes muy mal y tienes igual esos pensamientos de ya no quiero continuar, ya no tengo esa motivación, realmente busca ayuda porque no estamos solos. Y si tú te sientes así, créeme, aunque no te conozca, puedes confiar en mí, yo estoy para ti. Yo te puedo apoyar porque sé lo que se siente y quiero que sepas que no estás solo. Entonces si necesitas ayuda, con todo gusto yo te puedo ayudar. Y lo mejor es buscar ayuda profesional, pero terapia, lo que es ya sea un psicólogo o un psicoterapeuta. Pero yo creo que tu última opción debe ser como tal la psiquiatría, porque ese debe ser la fase final de cuando nada sirvió. Pero debe ser así la última opción. Yo creo que si es posible jamás tocar esa opción. Y pues nada más es eso. Cerrar con que y eso, si tú te sientes mal, sientes eso, tristeza, ya no sientes motivación, eh, ya no sales a la calle y lo único que piensas es ojalá pase algo que ya no me haga despertar, créeme, no estás solo amigo o amiga, yo aquí estoy para escucharte, si necesitas algún apoyo, créeme, sin que nos conozcamos, pues decírmelo sin ningún problema, yo voy a estar ahí para escucharte, si necesitas algún consejo, simplemente contarle algo a alguien, puedes confiar en mí, puedes contar conmigo.